La Biblia que tienes en tu casa le quitó 104 capítulos a la historia de los Nefilim. ¿Por qué? Vamos a averiguarlo. Y lo que vas a descubrir no estaba en ningún catecismo. En 1773, un explorador escocés llamado James Bruce entró en una iglesia copta en Etiopía y encontró un libro que la Iglesia Católica había declarado inexistente durante 14 siglos. Durante 2000 años, la Biblia describe a los Nefilim en dos versiones: gigantes o hijos de Dios que se mezclaron con humanos. Ambas versiones tienen un problema. Ninguna explica por qué el Dios del Génesis decidió destruir a toda la humanidad para eliminarlos. El libro de Enoc, el texto que la Iglesia eliminó del canon en el Concilio de Nicea del año 325, describe algo completamente diferente. Hoy vamos a leer lo que dice ese texto, no mi interpretación, el texto. Piénsalo un momento. El libro de Enoc dedica 108 capítulos a lo que la Biblia resume en 4 líneas. Y el capítulo 7, el capítulo que más incomoda a los teólogos, describe físicamente a los Nefilim de una manera que no encaja con ninguna ilustración que hayas visto nunca. Pero antes de llegar ahí, necesitamos entender quiénes eran sus padres. ¿Cómo los describe exactamente el capítulo 7? El libro de Enoc llama a los padres de los Nefilim los vigilantes. En hebreo, Irin. En Ge'ez, la lengua del manuscrito etíope, Ekziaber. No son ángeles en el sentido que conocemos. El texto dice, y cito textualmente: en los días de Jared, 200 de ellos descendieron sobre la cima del monte Hermón. 200, no 12, no 7, 200. Y el texto da sus nombres. Todos: Semiaza, Azazel, Armaros, Baraquiel, Cocabel. Cada nombre tiene un significado. Y esos significados revelan algo que los académicos llevan décadas discutiendo sin llegar a un consenso. 8 de estos nombres aparecen también en tablillas sumerias de hace 5000 años, como nombres de dioses menores del panteón de Eridu. No como mitos similares, como los mismos nombres en la misma región geográfica, con las mismas funciones descritas. Eso no es coincidencia. Eso es un registro histórico que 2 culturas diferentes documentaron de forma independiente. Pero lo que esos 200 vigilantes enseñaron a los humanos es donde la historia se complica. ¿Qué les enseñaron? Capítulo 8 del libro de Enoc. Cito directamente. Azazel enseñó a los hombres a fabricar espadas, cuchillos, escudos y corazas, y les mostró los metales de la tierra y el arte de trabajarlos. Semiaza enseñó encantamientos. Armaros enseñó a resolver encantamientos.
Baraquiel enseñó astrología. Cocabel enseñó las constelaciones. Para entender por qué esto es perturbador, necesitas saber en qué fecha sitúa el texto este acontecimiento. El libro de Enoc ubica la llegada de los vigilantes durante la vida del padre de Noé, lo que la cronología bíblica sitúa aproximadamente en el año 3500 a.C. La arqueología fecha el inicio de la metalurgia avanzada en Mesopotamia en el 3200 a.C. Una diferencia de 300 años entre el texto y el registro arqueológico. Eso podría ser coincidencia. Podría ser. Pero aquí es donde la historia da un giro que ningún canal de YouTube ha mencionado todavía. Cuando James Bruce llevó el libro de Enoc a Europa en 1773, lo tradujo al inglés y lo publicó. El texto circuló durante décadas y en 1821 el erudito Richard Lawrence publicó la primera traducción académica completa. La recepción fue inmediata. Los teólogos lo descartaron como folclore judío tardío. Los académicos dijeron que era una falsificación medieval etíope. El texto fue ignorado durante 120 años, hasta 1947. En 1947, un pastor beduino buscando una cabra perdida en las cuevas de Qumran lanzó una piedra hacia una cueva y escuchó el sonido de cerámica rompiéndose. Dentro encontró los rollos del Mar Muerto. Entre esos rollos había 7 copias parciales del libro de Enoc. Escritas en arameo. Con una antigüedad de entre 200 y 100 años antes de Cristo. No era folclore medieval, no era una falsificación etíope. Era uno de los textos más leídos del judaísmo del siglo I. Y alguien, en algún momento entre el año 100 y el 400 de nuestra era, decidió que no debía estar en la Biblia que tú lees hoy. ¿Por qué? La respuesta está en el capítulo 7. El que prometí al principio. Capítulo 7 del libro de Enoc. Esta es la versión de los rollos del Mar Muerto, no la etíope. Las diferencias entre ambas son importantes. Cito: «Y tomaron mujeres para sí, y cada uno eligió una, y comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con ellas, y les enseñaron encantamientos y hechizos, y las mujeres quedaron embarazadas y dieron a luz gigantes grandes». Hasta aquí lo que ya conocemos, pero el texto continúa. Y los gigantes devoraron toda la labor de los hombres, hasta que no pudieron ser sostenidos, y se volvieron contra ellos para devorarlos, y comenzaron a pecar contra los pájaros, las bestias, los reptiles y los peces, y a devorar la carne de los otros, y a beber la sangre. Este fragmento ha sido interpretado de 3 maneras completamente diferentes, por 3 escuelas académicas distintas. La primera interpretación literal. Los Nefilim
eran caníbales. La segunda, metafórica. Los Nefilim monopolizaron los recursos de las civilizaciones primitivas hasta su colapso. La tercera, y esta es la que los académicos mencionan en notas al pie, pero nunca en los titulares, es la que conecta con algo que encontraron en tablillas sumerias en 1935. En 1935, el arqueólogo Henry Frankfurt excavó en Tel Asmar, en el actual Irak, y encontró una serie de tablillas sumerias que describían a los Apkallu. Los sabios enviados por los dioses para enseñar a la humanidad. El paralelismo con los vigilantes del libro de Enoc fue inmediato. Misma función. Enseñar a los humanos artes y conocimientos que antes no poseían. Mismo período histórico. Antes del gran diluvio. Mismo destino final. Eliminados por un evento catastrófico global. Pero hay una diferencia que el libro de Enoc menciona y las tablillas sumerias eluden. El libro de Enoc dice que los vigilantes enseñaron a los hombres lo que no debían saber. No dice qué era ese conocimiento. Dice que Dios, al ver lo que habían enseñado, tomó la decisión de destruir no solo a los Nefilim, sino a toda la humanidad que había recibido ese conocimiento. El texto no llama maldad a la violencia de los Nefilim, llama maldad al conocimiento que los humanos habían adquirido. Volvamos a la pregunta del principio. ¿Por qué el Concilio de Nicea eliminó el libro de Enoc del canon bíblico en el año 325? Los registros históricos del concilio que existen, están digitalizados y son públicos. No mencionan el libro de Enoc en ninguna de las sesiones documentadas. No fue rechazado formalmente. No hubo debate registrado. Simplemente dejó de incluirse, sin explicación oficial. Para el año 400 de nuestra era, el texto había desaparecido de todas las Biblias de las iglesias del Imperio Romano. Solo sobrevivió en Etiopía, en la iglesia Tehuahedo, que nunca estuvo bajo autoridad romana. La iglesia etíope sigue usando el libro de Enoc
como texto canónico hoy mismo. Para ellos no es un apócrifo, es la Biblia. Y en su versión del capítulo 7, el texto que describe lo que los Nefilim enseñaron a los hombres, tiene 3 líneas adicionales que no aparecen en ninguna otra traducción. Tres líneas que describen, con una especificidad que no tiene ninguna otra fuente antigua, exactamente qué tipo de conocimiento causó el diluvio. Y ese conocimiento no era metalurgia. No era astrología. Era algo que los humanos de hace 5000 años no deberían haber podido conceptualizar. Eso lo cubriremos en el próximo video. Lo que has visto hoy no es interpretación ni teoría, es el texto, con su número de catálogo, con su fecha de excavación, con su institución de archivo. Si hay algo en este vídeo que quieres verificar, las fuentes están en la descripción, cada una. Si esto te parece importante, que más gente sepa, compártelo y activa la campana. El próximo vídeo cierra la puerta que acabamos de abrir.